Estaba ayer y hoy y toda la semana pasada, estuvieron pasando cosas muy locas, tanto en lo espiritual como en casi todos los ambientes que nos movemos. Y habíamos preparado algo, trajimos y Dios decía, no, eso no. Preparamos otra cosa y Dios decía, no, eso no. Charlamos con el pastor y encontramos que lo que vamos a hablar, esperemos que no solo sea de edificación, sino que sea un trampolín para que la edificación no sea solo hacia ustedes, sino que ustedes empiecen a edificar gente, que empiecen a edificar iglesias y que esto se multiplique. Que en el nombre de Jesús este espacio quede chico. Vamos a decir de vuelta porque, a ver, quiero escuchar que este espacio quede chico en el nombre de Jesús. Eso. Vamos a hablar de la identidad de hijo. Y justo hoy, mientras iba transcurriendo la adoración, era todo direccionado hacia Dios es nuestro Padre. Y esta prédica, esta charla se va a llamar Mi identidad de hijo. Y yo lo que le quería compartir primero y principal es ¿por qué es importante tener un padre? Entonces podemos preguntarnos ¿por qué me sustenta? Puede ser. ¿Porque me da de comer? Puede ser. ¿Porque me manda a la escuela? ¿Puede ser o no? ¿Sí? ¿Puede ser porque me cuida? Puede ser. Y encontramos que la presencia del Padre ayuda a que yo me desarrolle, primero y principal. Que yo me desarrolle con autonomía. Por ejemplo, allá atrás está jugando Milo, que si bien nosotros estamos cada una haciendo algo, Milo juega solo, va, viene, pero siempre está como pendiente a que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque su autonomía se desarrolla a partir de nuestra mirada, de que él sabe y está confiado de que nosotros estamos acá. Por eso también genera en nosotros independencia a medida que vamos creciendo y desarrollándonos. Entonces, muchas veces habrán escuchado términos como apego y cosas así que vienen de la psicología y de otras ramas que estudian cómo somos y encontramos que muchas veces la falta de la presencia del Padre genera problemas bastante serios. Sin un padre se produce un desbalance en los hijos. Los hijos empezamos a crecer, va a sonar feo, pero podríamos decir como torcidos, como un árbol torcido. Es como que no tenemos quien nos dé una dirección, quien nos dé una guía. Y una forma de representar esto en un hijo, la desviación o la forma del desbalance puede ser la apatía. Yo puedo sentirme apático o puedo ser totalmente apático. Entonces, no importa qué pasa alrededor mío, yo no siento nada. Absolutamente nada. Y puede estar pasando de que al lado mío me están dando la mejor noticia del mundo. Y yo estoy, qué bueno. Pero no siento nada. Me puede causar indiferencia, que es casi lo mismo. Pero yo empiezo a transitar la vida, empiezo a caminar, empiezo a ver mi alrededor sin que algo me conmueva. Y lo único que me importa soy yo. Entonces, la persona más importante en mi vida no es mi esposa, no es mi hijo, no es Dios. No es mi mamá, mi papá, soy yo. Entonces yo puedo
ser indiferente a mis padres y creer que mi indiferencia queda ahí, pero la verdad es que no, es que va mucho más allá. Mi indiferencia a mi padre por, no sé, puede ser una falta de presencia, puede ser que yo no haya tenido a mis padres, o puede ser que yo los haya tenido, pero no son lo que yo esperaba, pero no me dieron lo que yo necesitaba. Entonces para mí es como que no estuvieron. Y yo empiezo a ser indiferente a ellos, es como, sí, che, ¿y tus viejos? Ah, bien, también sí. Y por ahí hace 3 meses que no sabes nada de tus padres. Entonces esa indiferencia que vos decís es solo hacia ellos, en realidad es hacia todo. También me puede generar autosuficiencia. ¿Cuántas veces vemos personas que viven para trabajar? Y decimos, o sea, pero ¿y cómo? ¿Y qué momento disfrutas? ¿Y por qué no haces otra cosa? Porque esta es mi forma de demostrar que yo puedo valerme por mí mismo, que yo puedo mantenerme, que yo no necesito a nadie más que a mí mismo para ser quien tengo que ser. La autosuficiencia es como acelerar el proceso de alejarme de mis padres. El tema es que nos vamos de banquina a banquina. E incluso en otros casos también puede generar gran angustia y hasta endurecer los corazones. Un poco lo que veníamos hablando con todos los chicos, los que veníamos sintiendo desde antes de venir, lo que veníamos orando y Dios nos venía mostrando, es que Dios en Resistencia, en Chaco y también en esta iglesia, quiere hacer algo que lo prometió ya en Malaquías. Y a mí realmente Dios me rompió el corazón con esto, porque Dios trató conmigo esto. Mi papá no fue un papá que no estuvo presente. Al contrario, yo estuve la mayor parte de mi vida más con mi papá que con mi mamá. Pero en algún momento de la historia, no sé cuándo, ni sé por qué, vamos a decir que fue una mentira de Satanás, porque lo más probable es que haya sido eso. Y yo lo que hice fue empezar a guardar rencor o bronca y ni siquiera sabía por qué, después de mucho tiempo. Yo he pasado años en donde mi trato con mi viejo era: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, bueno, nos vemos, chao. Y viviendo una careta de que estaba todo bien, cuando adentro no era así. Cuando muy en el fondo estaba todo podrido. Y mi viejo no estaba convertido. Y nosotros con mi esposa empezamos a estar a full en la iglesia. Y mi viejo se enferma. Y en un momento decíamos: Dios puede hacer algo en su vida. Y oramos por él. Y por 72 horas estuvo sano. Tenía muchos dolores en las caderas, porque tenía las 2 caderas, la articulación pulverizada. Y oramos por él, en 72 horas no sintió ningún dolor. Él no podía creer. Alguien que no creía o creía en Dios así muy a medias, creía que Dios obraba pero no podía obrar en él. Dios le estaba sanando, no tenía dolor. ¿Por qué el milagro duró 72 horas? No sé. Tampoco le pregunté a Dios. Y sinceramente, creo que tiene que ver con lo que Dios hizo después, porque fue mucho más grande. Gracias. Después de eso, pasaron unos cuantos meses. Y yo sentía de que iba a ser mal padre. Mi esposa estaba embarazada.
yo estaba muy emocionado por ser padre porque siempre quise ser padre. Es más, me sentía súper preparado porque tengo 3 hermanos menores y yo le cambiaba los pañales a mis hermanos, les cuidaba. Y yo decía, sí, estoy re preparado. Pero en un momento sentí un vacío. Y dije, no, yo voy a ser un padre pésimo. Porque yo no tuve un buen ejemplo, decía. Yo decía que no tuve un buen ejemplo de padre. Y ese momento en donde por 72 horas mi viejo fue sano, hicieron de que a él le den ganas de venir a probar más. Lo que yo no sabía es que todo eso era para que yo me reconcilie con él. Para, como dice Malaquías 4:6, hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y ese día le invité a papá y fue a la iglesia. Y estábamos sentados en un costado, en una línea atrás. Y yo estaba con mi mamá al lado y mis hermanos. Y Dios me dice, ¿cómo querés ser un buen padre si no sos un buen hijo? Y yo no entendí nada. Dije, ¿qué tiene que ver si...? Y me dijo de vuelta, cállate y escuchá la pregunta, ¿cómo querés ser un buen padre si no sos un buen hijo? Y ahí empezó a romper un montón de cosas adentro mío. Porque mi viejo tuvo momentos en donde pasó hambre. Él durmió en el piso de tierra. Yo nunca dormí en un piso de tierra. Él en un tiempo de su vida dormía en un catre. Toda su familia dormía en camas y él dormía en un catre. Un catre de lona encima. Y él a mí nunca me hizo dormir en un catre. Por más necesidad que había, nunca lo hizo. Ahora, él nunca se quejó de su familia, nunca se quejó de sus padres, nunca se quejó de haber dormido en un catre. En muchas ocasiones nos decían, dejen de quejarse de llenos. Y yo me estaba quejando de él. Capaz que yo iba a ser mejor padre, pero era un pésimo hijo. Y Dios me llevó a buscarlo, y en un abrazo que a mí me rompió, también le rompió a él. Y todo lo que teníamos que nos dolía en ese momento desapareció. Y yo dije, wow, Dios nos sanó. Pero ¿saben qué? Dios siguió obrando. Ese fue el principio. Dios siguió haciendo cosas. Mi viejo se sanó de la cadera por un milagro económico. Ahí entendí que muchas veces Dios hace milagros automáticamente en el cuerpo y otras veces para no solo formar más fe, sino para entrenarnos a hacer las cosas de una manera distinta. Y a mí, Dios trabajó conmigo, viéndole a mi viejo ir a todos los altares habido y por haber a recibir su milagro. Les juro, no les juro, no, les prometo, fueron como 20 invitados. Y él iba a todos los altares. Fue en una ocasión un contingente de 80 personas. Y él fue al altar. Y no fue sano. Pero ¿saben qué? Al contrario de lo que yo pensaba, él se mantuvo firme. Y así todo me seguía enseñando cosas. Con días de ser cristiano, me estaba enseñando más de cómo ser cristiano de lo que yo estaba aprendiendo. Dice que en
15 años o 18 años de ser cristiano. Y eso seguía rompiendo mi corazón, seguía rompiendo un montón de estructuras. Y hace poco, Dios me termina de decir, vos no solo tuviste un buen padre, porque yo soy tu ejemplo de padre, así como decía el apóstol Martín. Dios me dice, recordá esto. Y de golpe me viene una visión en donde con mi papá salíamos de la escuela. Y él me llevaba a un local, a una cadena de supermercados y comprábamos comida. Y la primera vez que cruzó el recuerdo yo lo tomé con alegría, como, ¿te acordás qué lindo? Pero Dios me dijo, mira atentamente, presta mucha atención a lo que está pasando en tu recuerdo. Y yo empecé a ver con otros ojos y me enojé conmigo. Porque digo, ¿cómo tanto tiempo pasó sin que yo me dé cuenta que íbamos a comprar comida para el almuerzo? Y no comprábamos 2 bandejas, comprábamos una chiquita y volvíamos. Y Dios siguió rompiendo mi corazón. Y hoy estoy acá gracias a que Dios me reveló de que más allá de los milagros, más allá de las palabras proféticas, más allá de todo lo sobrenatural que podamos vivir, lo más importante es que Dios es nuestro Padre. Dios es un Padre perfecto. Y en Juan 1:12 dice que todo el que cree tiene el derecho de ser hijo de Dios. Y tanto tiempo había pasado. Y yo no me daba cuenta de algo tan simple, que lo predicaba un montón. A todo el mundo le decía, vos tenés el derecho de ser hijo de Dios. Mientras que en mi corazón yo decía, no voy a ser un buen padre, porque no tuve un buen ejemplo de paternidad. Y algo con lo que nos encontramos un montón en la calle todos estos días, y algo que muchos de ustedes en charlas nos decían, es que hay una falta de paternidad inmensa. Y quiero decirles, con todo el amor del mundo, que Dios Padre hoy se va a revelar a ustedes, porque ustedes son la materia prima con la que Dios Padre se va a revelar a la gente de afuera. Dios Padre puede revelarse solo, pero nosotros somos sus hijos. Y Dios Padre ama revelarse a través de sus hijos. Mírale al que está al lado tuyo. Mírale atentamente. Esa persona que está al lado tuyo es hijo de Dios. Y Dios es su papá. Y el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y yo entendía el concepto de lo que quiere decir eso. Y trataba de vivirlo y seguir. Pero Dios tuvo que trabajar un montón en mí. Tuvo que romper un montón de cosas. Incluso
después de que ya había sanado en un primer inicio eso, la paternidad rota que tenía yo. Y hoy yo creo que Dios va a seguir trabajando eso en mi vida. Yo hoy puedo decir que no siento más alegría que nunca antes. En otras palabras, estoy tan contento. Palabras más simples porque si no ni yo entendí lo que dije. Estoy tan contento de entender eso, tan contento de poder vivir una paternidad en plenitud, sabiendo que en algún momento, quizás dentro de poco, o quizás dentro de mucho, Dios va a volver a escarbar ahí. Porque que hoy esté sano no significa que en algún momento venga alguna inseguridad o alguna mentira a querer tambalear las cosas. Pero hoy yo sé que Dios es mi papá y yo voy a atravesar cualquier dolor, voy a enfrentar cualquier mentira, voy a pasar cualquier, y voy a decir una palabra que no me gusta, pero cualquier proceso de la mano de papá, porque Él me va a acompañar a atravesarlo, porque yo atravesé muchos procesos y Él estuvo conmigo. ¿Y saben por qué? Todo el tiempo me van a escuchar orando, diciendo, papá Dios. Creo que en estos minutos fue la única vez que mencioné más de una vez la palabra Padre, no tanto como la palabra Papá Dios. Y es porque en mi corazón se marcó a fuego Romanos 8:15. Pues no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Iglesia, no son esclavos del miedo, no son esclavos de la vergüenza, no son esclavos del pecado, no son esclavos del trabajo, no son esclavos ni siquiera de sus jefes, no son esclavos ni siquiera de las potestades que están moviéndose en el mundo espiritual. Y en donde están ustedes hay libertad y su familia no es esclava de ningún pacto. Sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos Abba Padre. O en la forma literal, Papá Dios o Papito querido. Y hay alguien que una vez me dijo, sí, pero pasa que vos vas madurando, vas creciendo y vas cambiando tu forma de comunicarte con Dios. Y yo le dije, sí, es cierto, pero yo le digo papá o papi en mi intimidad. Porque no importa cuándo crezca, Él sigue siendo mi papá. Y me pone más feliz tener plena conciencia del poder de mi papá. Y de que no importa cuán grande y poderoso sea, yo le puedo decir papá. Y no hay nada que se interponga en el medio.
Y en segundo lugar, Cristo es nuestro hermano. Jesús, el mismo Jesús que caminó en la tierra, el mismo Jesús que hizo un montón de milagros, el mismo Jesús que murió en una cruz por todos nosotros, es nuestro hermano. Yo no sé qué es más magnífico de su vida. El hecho de que sea hijo de Dios, el hecho de que su concepción fue un milagro, su vida, la pasión, las cosas que enseñó, las cosas que hizo. Yo creo que una de las cosas más importantes que yo me quiero quedar y quiero que se queden esta noche es que Él nos enseñó qué es el amor. ¿Qué es el amor del Padre? Y Él era hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Corrijo el tiempo verbal. Él es hijo de Dios. Y Él siendo hijo de Dios, no caminó acá como, oh no, salúdenme de lejos, quédense allá. Yo soy un rey. Sino que agarró, se olvidó de todo eso. Me bajaría, pero los chicos de Multi me retan. Se bajó de la plataforma. Se bajó de todo lo que podía significar grandeza. ¿Y saben qué hizo? Dio su vida por nosotros. En Efesios encontramos un versículo, dos en realidad, una cita. Efesios 5, 1 y 2. Dice, por lo tanto, ¿qué? Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos. Y habíamos dicho que el que ve al Hijo, ve al Padre. Si yo desobedezco, significa que mi Padre o no me educó bien o está en desobediencia. Ahora, ¿Dios está en desobediencia? ¿Dios no me educó bien? No, yo soy un rebelde. Entonces, muchas veces, cuando compartía con familia, cuando compartía con gente, con amigos, le decía, vení a conocer a Jesús, vení a mi iglesia. Y lo primero que me decían era, no, ¿por qué? Y empezaban las excusas. Es cierto, son excusas, son pretextos. Pero algunos tenían que ver con cosas que yo hacía que no estaban bien. Mi forma de comportarme no les revelaba al Padre. Ellos me veían a mí y no veían al Padre. Entonces, ¿qué voy a querer yo que vengan conmigo a la iglesia? Dios transforma tu vida, Dios te cambia. Y me veían a mí y no veían a Dios. No veían a alguien transformado. Y mucho tiempo, eso era lo que pasaba. Después viví una transformación. Y fue algo recopado. Pero me quedé adentro. Me quedé sentado ahí donde estás vos. Y decía, qué hermoso que sos Dios. Y me pasaba horas y horas y horas sentado en ese lugar, admirando lo hermoso que era Dios. Compartiendo con mis amigos, compartiendo con adultos, compartiendo con niños, compartiendo con los pastores. Y yo decía, qué hermoso que sos Dios. Me fui al otro lado. Y dejé llevar a Dios afuera. Entonces llegué a mi trabajo y estaba así. Sí. Soy profe de educación física.
Entonces yo estaba en el gimnasio y, sí, hacía eso, sí. Sí. Qué buen chiste, sí. Y adentro mío decía, Dios, qué hermoso que sos. No estaba dando mi vida por todas esas personas que todos los días me cruzo y que tienen tanta necesidad de Dios como tenía yo hace un tiempo. Y sigue. Vivan una vida llena de amor. ¿Llena de qué? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuánto nos amó Cristo? Juan dice, en esto conocieron el amor, en dar la vida por un hermano. Y a cara descubierta, con una mano en el corazón, no me contesten, pero con una mano en el corazón, ¿cuántas veces diste tu vida por un hermano? Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Como sacrificio por vos, por mí, por mi sanidad, por mi libertad. Para que yo sepa qué es el amor. Para que yo entienda qué es el verdadero amor. Y para que yo lo pueda llevar afuera. Como aroma agradable a Dios. No era un sacrificio a medias. Era un sacrificio total y completo. Un sacrificio que no tenía nada que reprochar. Porque también hice la otra. También, yo voy a convencerle a porque si le convenzo, el pastor me va a felicitar. Yo la semana que viene voy a traer 2 personas porque sé que el pastor me va a felicitar. Lo he hecho. He llevado gente y he dejado ir gente. Por un amor a medias, por un sacrificio a medias. Y hoy me pesa un montón. De hecho, siento tanta carga que esta semana, el lunes o el miércoles, no me acuerdo, pero quería orar por alguien y no podía salir del trabajo. Y esa persona estaba cruzando la calle, pero estaba mi jefe y no podía salir del trabajo. Y me quemaba el corazón. Y decidí hacerle caso a mis jefes y no salir corriendo a orar por esa persona. Y me arrepiento un montón. Y me duele un montonazo. Porque no soy ese sacrificio de olor agradable. O al menos no al 100%. Ahora, para nosotros, 98%, es un montón. Pero para Dios no, es 100% o nada. Jesús nos enseña en Mateo 28 que el perfecto amor... No, ese no es el versículo. Pero bien, está bueno, contestaron de una. Que el perfecto amor es dar la vida en rescate por otros. Gracias igual por contestar rápido, pero... El perfecto amor es dar la vida en rescate por otros. Sí, Mati, pero me toma tiempo.
Sí, Mati, pero me tengo que levantar a las 3 de la mañana. Sí. Sí. Y Dios hoy va a restaurar 2 cosas. Va a restaurar tu paternidad. Si sos padre, va a completar todo lo que faltaba. Vos sentías huecos, vos sentías cosas que por ahí no sabías qué hacer. Y está bien, porque es una nueva generación, no conocemos todos los códigos, todas las cosas que a ellos les gusta y nos va a costar también conocerlas. Entonces está bien, pero ¿sabes qué? Ahora sí, el perfecto amor. Y el amor cubre multitud de errores. El amor cubre multitud de errores. Y hoy Dios va a restaurar tu paternidad a vos, papá. Y a vos, hijo. Dios va a restaurar el diseño de papá, Dios. No solo te va a abrazar, sino que va a poner una convicción tremenda dentro tuyo de que papá Dios está con vos y nunca, nunca, nunca se va a ir. Y lo segundo que va a restaurar es tu amor y tu fervor. Porque lo que pasa acá adentro empieza a pasar allá afuera. Que porque las maravillas que estás viviendo hoy acá empiecen a vivir allá afuera. Que porque la llenura que estás sintiendo hoy acá empieza a pasar allá afuera. Que con el verdulero de la esquina vos no solo puedas decirle, che, soy cristiano, sino Jesús murió por vos en la cruz. Y déjame decirte que Dios dice de vos esto, y yo doy una palabra de Dios para su vida. Porque iglesia, lo dijo Jere, no sé si también lo dijo Mica, pero les voy a confesar, estuvimos hablando todos estos días y todos los días decimos lo mismo. Tienen todas las herramientas del reino. Me encanta porque dice, Jesús le dice a Pablo, te doy las llaves del reino. No dice la llave, dice las llaves. Significa que son muchas. Iglesia, ustedes tienen muchas llaves. Nosotros les acercamos una más, una estrategia más, una forma más de poner en práctica las llaves que ya tienen. Porque a nosotros nos sirvió. Y creemos fervientemente de que a ustedes también les va a servir. De que Cristo hoy va a hacerse carne. De que el Espíritu Santo hoy va a hacerse carne en sus corazones. Les voy a pedir que se puedan poner de pie. Y le invito a Flor para que ella pueda ministrar esta parte. Bueno, ¿cómo están? Quería compartirles algo que Jesús me estuvo hablando. Y todo este tiempo, toda esta semana, Dios nos venía hablando y nos mostraba corazones endurecidos. Corazones de piedra. Y yo me puse a pensar, ¿qué hay detrás de esos corazones de piedra? ¿Por qué están endurecidos? Y
Dios me contestaba, me hablaba que esos corazones fueron endurecidos por causa de una herida, por causa de falta de amor. Y desde el jueves que llegamos, mientras oraba, Dios me mostraba esto, me mostraba que había orfandad, que había falta de abrazos de papá y de mamá, que había heridas del pasado que todavía no sanaban, que había raíces de amargura, de rencor de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y oraba, y por todas las personas que oré, Dios me mostraba tristeza, me mostraba angustia, me mostraba falta de perdón, me mostraba amargura, un montón de cosas. Y sentía que Dios nos manda a predicar y a traer la gente que necesita, pero primero quiere sanar nuestros corazones. Primero quiere sanar el corazón de cada persona que está en la iglesia, porque no podemos dar algo que no tenemos. Y como hablaba Mati, es necesario saber nuestra identidad y en qué verdad estamos parados. Les confieso que el tema de los papás es un tema que toca mucho mi corazón. Soy re maricona, perdón. Porque yo crecí sin papá y con el tiempo se vuelve una herida cada vez más grande que cuesta mucho sanar, y uno como persona intenta llenar o intenta buscar en todas partes, porque es como un sentimiento de desesperación, de querer que alguien venga y te abrace, de querer que papá te diga que te ama. Y es todo el tiempo buscar en otras personas, pero terminan lastimando más de lo que ya estabas. Y yo crecí sin papá. La última vez que lo vi a mi papá biológico, fue en el 2015. Él se fue, el tiempo que estuvo, es como que tampoco estuvo porque era un papá ausente, porque trabajaba o no sé. Y el 2015 fue el último año que yo lo vi, y desde ahí no lo volví a ver nunca más. En el 2020, después de la pandemia, desde ese año 2015 no volví a tener contacto con él, o sea, no sabía nada de él, si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba enfermo. En el 2020, después de la pandemia, como fue un año muy feo, Dios me llenó de compasión y yo lo volví a buscar porque sentía una carga tan pesada en mi corazón que era, él también es una persona, él también es humano. Y a partir de ahí Dios empezó a trabajar mi corazón con respecto a eso. Y fui creciendo y había momentos en que lo quería volver a ver y correr a abrazarlo. Y había momentos en los que no quería saber nada y irme, y se terminó. Pero hasta el día de hoy Dios me sigue hablando. Y algo muy puntual que me dijo una vez que estaban orando por mí fue que perdone a papá, porque todo lo que él no me dio fue porque tampoco lo tuvo. Entonces, yo te animo a que perdones, ya sea a tu papá o a tu mamá, y que le entregues esa carga y ese dolor a Jesús, porque no hay otra cosa que pueda llenar tu corazón más que Jesús. Ni un padrastro, ni un papá postizo, solamente Dios. También me enseñó que Dios pone personas en nuestro camino para que nos ayuden a crecer y a sanar. Y una de esas personas en mi vida fue Mati, porque cuando yo llegué a vivir a Misiones, me encontraba revolucionada con todo esto de papá. Y era algo que estaba muy expuesto. Y como había retomado contacto con él, pasaron muchas cosas en la familia que hicieron que mi papá también se enoje.
Y era un sentimiento de rabia, como qué injusto, porque él se había ido, porque habían pasado muchas cosas y era como que él reclamaba cosas. Y Dios empezó a trabajar en mi corazón, y una de esas personas que me ayudó a crecer y a entender un montón de cosas fue Mati. Y gracias, Mati. Y nada, quería decirte que Dios hoy quiere sanar tu corazón y quiere que seas un testimonio de lo que Dios puede hacer, para que cuando salgas a la calle a invitar puedas dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida y en tu corazón, y que también puedas hacerlo con esas personas. Gracias. Te invito a que cierres tus ojos y que ores creyendo en Jesús, creyendo en Dios, en que Él es tu papá, en que vos también lo recibas como papá. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por cada vida que hoy está acá. Señor, vos nos mostraste, Señor, estos corazones endurecidos, Dios. Yo te pido, Dios, en esta hora que seas vos obrando en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, restaura esas vidas, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, restaura, Señor, esas relaciones, Dios, entre padres e hijos, Dios. Te pido que sanes nuestros corazones, Señor, para que podamos dar testimonio, Dios, de lo que vos haces, Señor, y de tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, oro, Señor, por cada corazón, Dios, que sea quebrado, Señor, ese corazón de piedra, Dios, y que puedas poner un corazón de carne, Señor, un corazón nuevo, Dios, sensible, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que vos haces, Señor. Gracias, Dios, por ser nuestro papá. Gracias por ser nuestro papá. Te pido, Dios, que llenes cada vida, Señor, que llenes cada corazón, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Vos querés sanar, Señor, estos corazones, Dios. Vos querés sanar, Señor, estas vidas, papá. En el nombre de Jesús, Señor, ya no hay orfandad, ya no hay miedo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ya no hay falta de amor, Dios. Señor, te pido que abraces, Señor, a cada persona, Dios, que no recibió un abrazo de papá o de mamá. En el nombre de Jesús, Señor. Vos conocés cada corazón, Señor. Vos conocés cada corazón. Te pido que si te sentís identificado con esto, que pases al frente y sin miedo, que pases al frente, que nosotros vamos a orar por vos. Porque Jesús quiere sanar tu corazón. Él necesita sanar tu corazón. Él necesita tu vida. Sos parte del reino y Él te necesita. No importa tu edad, no importa tu circunstancia, pasá sin necesitar. Decidiste aceptar